Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema para analizarlo un poco más con Rubén Enríquez, que es periodista, está en México. Estamos saludándote, Rubén, desde Argentina. Belén Martínez, Pablo Vicente, quien te habla, junto a Gabriel Pulvirenti. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Belén, hola Gabriel, ¿cómo están acá desde la Ciudad de México? Son las 10:27 de la mañana. Muy bien, bueno, gracias por atendernos en esta mañana allá en México. Tremendas imágenes las que estábamos viendo, lo que es la demostración de este poderío, de este cártel y estos números que alarman en lo que es la epidemia sangrienta que además de la pandemia de COVID-19 están atravesando en México. Sí, se pensaba que la pandemia por ahí iba a reducir la cantidad de delincuencia y toda esta situación de violencia, pero para estos cárteles la pandemia no ha sido excusa, los números cada vez van en aumento, todos los días hay algún récord en cuanto a asesinatos en alguna localidad. Es un tema bastante complejo. Y la política que ha ido llevando Andrés Manuel López Obrador, de esto que bien decía Gabriel, abrazos no balazos, es para de alguna forma diferenciarse de las anteriores administraciones en México. Todas, no es un problema de ahora, es un problema de años, de décadas, diría yo, en donde el narcotráfico ha estado de la mano de la clase política, de las fuerzas de seguridad. Es ahí donde está el gran problema. Y Andrés Manuel siempre decía, y lo dice hasta el día de hoy, no vamos a declarar la guerra, no vamos a declarar la guerra, esto se soluciona con planes sociales, combatiendo la corrupción, que en cierto punto tiene razón, pero que no le está dando resultado porque claro, ya tuvo que sacar a las fuerzas de seguridad a la calle y ya tuvo que militarizar un poco estas zonas, que es lo que él no quería precisamente. Rubén, ¿cómo estás? En este caso, ¿qué más le falta a López Obrador para lograr esta pacificación de México? Estabas hablando recién de mucha corrupción en las estructuras tanto policiales como de las Fuerzas Armadas. Hay que hacer una purga, no alcanza. Si busca hacer esa purga, también pone en riesgo su integridad física, porque sabemos que no hay reparos en cometer ejecuciones. No hay reparo para nada. De hecho, hace unas semanas atrás sufrió un atentado el secretario de Seguridad de la Ciudad de México en un barrio exclusivo de la ciudad, cosa que no había pasado en años, donde el gobierno decía, no, en México los cárteles no están, en la Ciudad de México los cárteles no están, y de repente, bueno, este atentado con armas de guerra en pleno centro en la Ciudad de México, cuando nadie se lo imaginaba, a un secretario de Seguridad Pública. Él trató en cierto punto de desarticular esta cuestión de la corrupción que había en las fuerzas de seguridad, creando la Guardia Nacional, que reemplaza lo que era la Policía Federal y que queda al mando de las Fuerzas Armadas. Pero esto le valió un montón de críticas porque, insisto, su política era desmilitarizar un poco todo, pero a lo largo ha tenido que hacer lo contrario. La verdad es muy complejo, son muchas las aristas que hay que hablar a la hora de entender la problemática, que es una problemática social, que es una problemática política, económica, estratégica. Son muchos los puntos. Entonces, la verdad, yo no sé cuál es la política que mejor le irá a funcionar. En su momento, en gobiernos anteriores, lo que hicieron con el Chapo Guzmán fue una política de decir, bueno, vamos a frenar toda esta pelea entre los cárteles y le vamos a dar el poder a uno. Se lo dieron al Chapo, pero bueno, no les duró mucho. Pero parece una hidra porque cortás una cabeza y salen cárteles por todos lados y que empiezan a pelearse entre sí. Exactamente. El punto más importante ahora, el triángulo más complicado es entre Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Para que entendamos toda esa zona, hay una de las refinerías más importantes de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que hace lo que se llamaba el huachicoleo, que es el robo de petróleo. Que es una fuente de ingresos para los cárteles. ¿Por qué? Porque a diferencia de la droga, no tienen que ni cosechar, ni traer de Colombia, ni desarrollar un laboratorio, simplemente ahí se van a los oleoductos con sus camiones,
entran, ya tienen súper estudiado cómo entrar y hacer agujeros en esos oleoductos y llevarse el petróleo y distribuirlo, lo que les da plata fresca de manera inmediata. Entonces, toda esa zona donde hay 3 cárteles, tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos el cártel Santa Rosa de Lima y tenemos el cártel de la Nueva Familia Michoacana. Obviamente es un caldo de cultivo porque todos quieren tener esa zona y ahí es donde están en este momento la mayor violencia registrada. Hace unas semanas atrás ya la gente de Celaya salió en sus coches a reclamar porque ya no se puede vivir, y sobre todo en Guanajuato, uno de los estados tradicionales más conservadores de México y donde eran más seguros. Son lugares muy turísticos. Está Guanajuato, que es una ciudad hermosísima, San Miguel de Allende, son ciudades turísticas por excelencia que hoy están envueltas en situaciones muy, muy complejas. Bueno, recién Rubén nos estabas diciendo no saber cuál es el próximo camino que puede llegar a tomar AMLO con respecto a estos vaivenes de decisiones, ¿no? Primero era abrazos, no balazos, pero ante estas imágenes es difícil sostener esa política. Por eso hay que empezar a sacar a la calle a las Fuerzas Armadas, pero también vos ves este tipo de videos, cómo están armados y preparados ellos, prácticamente a la par de un Estado, de cualquier país. Exactamente, sí, lo que mostraban al comienzo en el video que veíamos de esta demostración de fuerza eran una tanqueta por sobre todo, sí, más allá de todo lo que vimos, pero la primera tanqueta se llama Monstruo, que son camiones de caudales reacondicionados. Y en el valor de mercado, uno de esos camiones está en 2 millones de pesos mexicanos, que serían 6.400.000 pesos argentinos aproximadamente. Son reacondicionados y en el cual en estas tanquetas pueden estar de entre 2 a 4 personas disparando metralletas en forma simultánea. Claro. Imagínense lo que esto puede significar en ciudades y en pueblos de México. Claro, ¿quién va a querer enfrentarse, no? No, solamente lo podemos ver, más allá de lo que podemos imaginar, pero lo hemos visto en alguna película, en alguna serie, relacionadas también con el narcotráfico. Algo impensado, por lo menos para nosotros acá, todavía, con respecto a este tema. Impensado para ustedes allá. Acá no es la primera fuerza de demostración. En el 2015 el cartel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero militar con un misil teledirigible directamente. O sea que el poder que tienen es tremendo, ilimitado. Y otro de los problemas también es el tráfico de armas desde los Estados Unidos a México, claro, que es el principal proveedor de armas. Claro, allá es libre comercialización y pueden acceder seguramente de manera más fácil, están mucho más cerca desde allá además. Sí, es un tráfico casi de hormigas, porque van entrando, claro, en los coches y demás, entran fusiles de guerras. Sí, el fusil que se utilizó para el atentado contra el secretario de Seguridad era un Barrett calibre creo que 50, que es lo más sofisticado que hay en armamento contra coches blindados. Recordemos que el secretario de Seguridad Pública se maneja en unas camionetas blindadas nivel 7, que es el más alto, y pese a eso sufrió 3 heridas de bala. 3 heridas de bala dentro de una camioneta nivel 7 blindado. Claro. Imagínense el poderío que hay. Y lo más preocupante para este gobierno es precisamente esto, el tema de la violencia que ya está llegando a la Ciudad de México, algo que era impensado, con un atentado de estas características que se vivió hace un par de semanas atrás. Increíble. Bueno, Rubén, gracias por toda esta información y por mantenernos al tanto de todo lo que está sucediendo en México con esta violencia y lo que también denominamos esta epidemia trágica y sangrienta por el narcotráfico. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes allá en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Desde México, Rubén Enríquez, periodista en ese país, para contarnos sobre lo que recién estábamos viendo en imágenes, cómo los distintos cárteles del narcotráfico empezaron a armarse para amedrentar a otros cárteles, para demostrar el poderío que tiene cada uno de ellos y obviamente también para terminar amedrentando al propio gobierno de López Obrador.